a poder saludarte, abrazarte en la distancia y con la palabra de Dios juntos aprender en esta temporada especial hablando sobre el sábado de la creación. Estamos redescubriendo el verdadero significado de este día especial que lamentablemente hoy es menospreciado por la mayoría, inclusive de cristianos. Bienvenidos a este nuevo estudio y bienvenida Aileen. Gracias, Pastor Joel. Amigos, qué bueno poder saludarlos y compartir una vez más junto a ustedes este espacio que nos invita a seguir conociendo más de la palabra de Dios. En los dos capítulos anteriores de nuestro programa hemos visto claramente la controversia alrededor del ministerio de Cristo, específicamente con el día sábado. Nosotros ya vimos que la cuestión en ese tiempo no era si el sábado era el día del Señor, sino la mayor acusación contra Jesús era cómo debería guardarse el día sábado. En el capítulo anterior vimos que Jesús dice: yo soy el Señor del sábado. Yo he venido para poder ahora nuevamente colocar el sábado como siempre fue al comienzo, no con las reglas y tradiciones que ustedes colocaron en el tiempo. Por eso Jesús hizo el bien, Jesús fue a la sinagoga, Jesús fue a adorar, pero también a ayudar a las personas. Y eso es lícito, eso no es quebrantar el sábado, como muchos por allí piensan, o inclusive los judíos acusaban a Jesús basada en sus tradiciones, mas no en la ley de Dios. Sin embargo, muchas personas piensan así, pero en la cruz todo tuvo su final. Porque cuando vamos ya más adelante a la iglesia cristiana, parece que el sábado dejó de existir. Hoy vamos a ver las evidencias cómo la iglesia cristiana guardaba el sábado. Y si tú crees o te dijeron que después de la crucifixión el día cambió, quiero mostrarte con la Biblia que no es así. En primer lugar, el apóstol Pablo fue convertido al cristianismo años después que Jesús resucitó. La iglesia cristiana en el primer siglo guardaba el día sábado y Pablo guardaba y enseñaba el día sábado. Entonces, ¿por qué existen algunos asuntos, algunos temas, algunos textos controversiales donde aparentemente Pablo está hablando en contra del sábado? Hoy vamos a analizar ello porque vamos a ver que Pablo quiere hacer una distinción entre sábado ceremonial y sábado semanal, entre la ley de Dios y el legalismo, entre la obediencia por medio de la fe y algunos que querían por las obras ser salvos. Pablo habla que somos salvos por la gracia de Cristo, pero sin dejar a un lado la ley de Dios, solo que debe ser colocado en su lugar. Además, Pablo enseña que el sábado debería guardarse sin carga impuesta por los rabinos que en ese tiempo siempre trataban de colocar sus cargas al cristianismo. Eso vamos a hablar en esta lección. Y antes, como siempre, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy queremos esclarecer una vez más aquellas dudas respecto del sábado, especialmente lo que ocurrió en la iglesia cristiana después de tu resurrección. Ayúdanos a entender esta verdad, a aceptarla en nuestro corazón y a guardar este día como tú lo estableciste desde la creación. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el 9º tema de esta serie de 13 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El título del tema del día de hoy es Pablo y el sábado. Cuando hablamos de Pablo, un gran personaje de la Biblia, debo confesar que es uno de mis favoritos y creo que la mayoría de nosotros al escuchar el nombre de Pablo, el gran apóstol, pensamos en que también él fue uno de los autores de varios libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Es por eso que vamos a hoy ver un poquito más allá sobre lo que Pablo escribió sobre el día sábado como día de adoración a Dios. Bien, vamos a comenzar a desarrollar el tema de hoy. Como siempre, vamos a realizar algunas preguntas al Pastor Joel y él nos va a ayudar a encontrar esas respuestas a la luz de la Biblia, por supuesto. Bien, comenzamos con la primera pregunta. Pastor Joel, ¿qué nos enseña, inspirado por Dios, el apóstol Pablo sobre la fe y la ley? Vamos a comenzar por allí. Y tenemos que comenzar diciendo que el ser humano se salva por fe y gracia. Recordemos que Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia del Señor por medio de la fe.
Algunos solamente exaltan la gracia y se olvidan de la fe. Ahora, la fe está en contradicción con la ley. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 31. Y te recuerdo que este libro lo escribió el apóstol Pablo. Romanos 3:31 dice así: entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Tú puedes decir, pastor, pero yo pensé que Pablo siempre está hablando en contra de la ley. Espera, Pablo dice que por la fe no se anula la ley. Entonces, ¿cómo entender aquellos textos controversiales? Hay que analizar el contexto de una manera más amplia, más cuidadosa, más profunda. Pero vamos al texto de hoy. ¿Qué cosa es lo que Pablo intentó enseñar a los judíos y a los cristianos que se convertían en ese tiempo? A los judíos, ellos se habían aferrado a la ley para salvarse. Y Pablo en todas sus cartas va a decir, ese no es el camino. ¿Por qué no nos salvamos por guardar la ley? Nos salvamos por la gracia de Cristo. La justificación está por encima. Ahora, un detalle importante. Cuando nosotros somos alcanzados por la gracia no nos deja en el pecado. La gracia nos coloca en armonía con Dios. Ese proceso se llama santificación. Dios nos perdona o nos justifica para andar en santificación, o sea, en armonía con su voluntad, obedeciendo a su ley. Y allí entra la fe. Así como por fe recibimos la gracia de Dios, es por la fe que nos tornamos obedientes a la ley de Dios. Y Pablo dice, la fe en Jesús no anula la ley de Dios. Por otro lado, nadie es justificado por guardar la ley, o sea, nadie se hace justo por guardar la ley. Uno es justo por la fe que tiene en Jesucristo. Pero la persona que tiene fe en Jesucristo no anula la ley, porque la obediencia llega a ser la evidencia de mi fe en Cristo. ¿Entendiste esto? Si entiendes esta relación, es perfecto. Entonces, la ley no fue abolida. Es más, en el Nuevo Pacto, según Hebreos 8:10, capítulo 10 y 16, dice que la ley en el Nuevo Pacto es colocado en el corazón de las personas. Si no, Santiago ya no pondría en Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, de que esa ley existe, incluso lo llama la ley de la libertad. No hay contradicción en la Biblia, hay que leerlo en su contexto. Ahora, muchos estudiosos han ido incluso a las fuentes primarias para poder descubrir qué día guardaban los apóstoles. Bíblicamente y en los archivos o documentos más antiguos, encontramos que la Iglesia Apostólica observaba el sábado. Ahora, si la Iglesia Apostólica no hubiese observado el sábado, obviamente que los judíos los hubiesen acusado en primera mano de ser transgresores de la ley, pero nunca los acusaron de ello. Lo que los acusaron es de no poder guardar todas las leyes. Ahora recordemos un asunto. El ejemplo que Jesús dio para sus discípulos seguidores era que él iba el sábado a la sinagoga para poder adorar. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que esa era la misma costumbre de la Iglesia Apostólica. Un detalle importante. Tú sabes que el Evangelio de Lucas fue escrito años después que Jesús resucitó. Si es que el día hubiese cambiado después de la resurrección de Jesús, Lucas jamás hubiera hecho un énfasis tan especial al sábado, especialmente en Lucas capítulo 23, versículo 56, cuando dice que cuando las mujeres estaban preparando aceite para ungir a Jesús, cuando llegó el viernes, o mejor, el sexto día, antes de la puesta del sol, ¿qué cosa dice? Que ellos fueron para poder guardar el sábado conforme al mandamiento. Si el sábado no hubiese sido importante después de la resurrección de Jesús, ¿por qué hubiese Lucas incluido ese texto dentro de su evangelio, ya que se escribió años después que Jesús ya resucitó? Entonces Lucas lo que quería enseñar era a todos sus lectores que la observancia del sábado es importante, que el mandamiento continúa vigente. Y según la vida de Jesús, según los evangelios, según su ministerio, y según la Iglesia Apostólica, nos muestra que bíblicamente el sábado continúa siendo el día del Señor. Pastor, realmente queda pero muy claro de que después del sacrificio y la resurrección de Jesús, el sábado no se anuló, continuó vigente. Y queremos saber un poco más sobre esto porque, muchos dicen que
los apóstoles no guardaban el día sábado, pero en el caso de Pablo, ya que estamos hablando de Pablo específicamente, ¿qué evidencias encontramos de que él sí guardaba, respetaba el día sábado? Yo puedo mostrarte muchísimos textos, más apenas voy a mostrarte algunos por el tiempo. Hechos capítulo 13, versículo 14 dice, ellos pasaron por Perga y llegaron a Antioquía de Pisidia y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando vamos al versículo 27 del mismo capítulo dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes conocieron a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado y las cumplieron al condenar a Jesús. Aquí dice que cada sábado iba. Cuando vamos al versículo 42, continúa hablando. Versículo 42 dice, cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles rogaron que el sábado siguiente les hablase más de estas cosas. Y vamos al 44. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? Los discípulos. Y específicamente, ¿de quién está hablando aquí? De Pablo. Ahora, es interesante que Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces, a donde él iba, él siempre predicaba el evangelio. Primero buscaba una sinagoga, obviamente, tenía la oportunidad de hablar primero a los judíos, pero luego para los gentiles, para aquellos que no eran judíos. Y aquí en Hechos capítulo 13 vamos a encontrar varias referencias de Pablo yendo en día sábado. Pablo y sus compañeros. Estaba en la sinagoga 2 sábados, dice, en Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículo 14. En otra ocasión, también Pablo y Silas acudieron por 3 sábados a la iglesia en Tesalónica, eso está en Hechos 17, 2. Ahora, lo más impresionante es que cuando Pablo llegó a Corinto, allí casi 1 año y 6 meses estaba enseñando todos los sábados, dice Hechos 18, 4 y el versículo 11. Y cuando Pablo viaja a Tesalónica, donde había una sinagoga, dice que como de costumbre, Pablo iba a la sinagoga los días sábados. ¿Recuerdas que la costumbre de Jesús era sábado, ir a la sinagoga? La costumbre de Pablo también era ir a la sinagoga el día sábado. Entonces, hay tantas referencias en la iglesia apostólica y especialmente Pablo guardando el día sábado. Ahora, hay algunos que piensan que Pablo solamente iba para poder evangelizar, mas en el contexto encontramos que Pablo no solamente iba para evangelizar, Pablo también iba para adorar. Entonces, así como era la costumbre de Cristo adorar en día sábado en la sinagoga, Pablo también continuaba con esa costumbre. Entonces, la Iglesia Apostólica y el apóstol Pablo, específicamente hablando en nuestro tema de hoy, eran observadores de este día. Pastor, usted acaba de mencionar de que Pablo era llamado el apóstol de los gentiles, ¿no? Se dedicaban a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, más allá del pueblo judío. Por eso, queremos ver qué evidencias nos da la Biblia de que el día sábado era respetado, no únicamente por los judíos, sino también por los gentiles que creían en Cristo Jesús. Y ese es un detalle importante, porque el sábado, si el sábado no hubiese sido relevante, ¿por qué enseñar a los gentiles a adorar el sábado si el sábado iba a cambiar? Pero ¿qué cosa dice el libro de Hechos capítulo 13, versículo 43? Dice, despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. ¿Sabes qué día fue eso? Si vamos al versículo 42, dice que era un día sábado. Entonces, ¿a qué cosa les persuade Pablo y Bernabé? A permanecer en la gracia de Dios. ¿Pero en qué día lo habla? En día sábado. Ahora, aquí hay un detalle importantísimo. Dice el texto que cuando fue despedida la congregación, muchos judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Y allí ellos les persuadían a que perseveren en la gracia de Dios. Si es que el sábado hubiese sido abolido por Cristo o después de la resurrección hubiese sido transferida para el domingo, entonces esta era una buena ocasión para enseñar. Ustedes que están en la gracia, dejen de guardar el sábado. Eso hubiese enseñado Pablo, porque Pablo era muy directo y muy claro para poder decir las cosas. Pero Pablo dice, ustedes permanezcan y perseveren en la gracia del Señor. ¿Qué día? En día sábado. No hablen contra el sábado. Permanezcan, perseveren en la gracia, obedeciendo su ley. Ahora fíjate una cosa. Cuando ocurría algún problema en la iglesia, ellos lo llevaban para una discusión. Por ejemplo, en Antioquía,
hubo una discusión de que si la circuncisión era necesaria continuar. Y ahí hubo una disputa entre judíos y gentiles. Y esto los llevó al primer concilio en Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15. Muchos toman Hechos capítulo 15 de manera equivocada, diciendo, en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, se anuló la ley de Dios. Es porque no he leído el texto. Cuando ustedes leen el texto de Hechos 15, no habla de la ley de Dios. El problema que tratan era la circuncisión, que para los judíos era la base de la salvación. Entonces allí, en el concilio de Jerusalén, no está aboliéndose los mandamientos de Dios, sino el asunto de la circuncisión. Ahora, no necesitamos ser circuncidados, dice, para pertenecer al pueblo de Dios, porque la circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, por la fe en Jesús, podemos también alcanzar o ser parte de la familia de Dios, alcanzar el pacto de Dios. Ese es el tema que se tocó ahí en el concilio, además de la inmoralidad, además de no consumir sangre, en fin, y de otras costumbres, pero en ningún momento se tocó sobre el día sábado. Ahora, si el sábado ya no hubiese sido necesario, también hubiese estado incluido dentro de ese primer concilio. Pablo también hubiese dicho a todos los que guardan el sábado, señores, hermanos, ya no es más necesario guardar el sábado. Pero aquí vemos en el texto bíblico que él iba el sábado a la sinagoga. Y aquí incluso les insta para que puedan perseverar y permanecer en la gracia de Dios, porque ellos estaban guardando el día correcto. Entonces, en el primer siglo, y Pablo allí lo que está haciendo es reforzar de que los mandamientos de Dios, como dijimos en el primer texto, es la evidencia de nuestra fe en Dios. La fe nos torna obedientes y obedientes a su ley. Pastor, seguimos entonces viendo los pasos del apóstol Pablo, y cuando vamos al libro de Hechos en la Biblia encontramos un episodio muy interesante que nos cuenta que Pablo y algunos discípulos también fueron a la ciudad de Filipo, y cuando fueron a esta ciudad vieron que no había una sinagoga. ¿Qué fue lo que ellos hicieron el día sábado al ver que no había una sinagoga? Cuando Pablo llega, el versículo 13 dice, un sábado salimos fuera de la ciudad junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Imagínate, si el sábado no hubiese sido importante, ¿por qué Pablo en el día sábado les dice, vamos a adorar al Señor? No tenemos un lugar físico, no tenemos una sinagoga, pero vamos a una reunión. Recordemos que Filipos era una ciudad principal en Macedonia, y es allí cuando Pablo llega. Está acompañado por Lucas, por Timoteo y por Silas. Después de permanecer ahí algunos días y no encontrar ninguna sinagoga, pues ellos se adecuaron a un lugar para poder adorar a Dios. Entonces ahí el texto dice que un sábado salieron fuera, allí junto al río, para poder adorar. Entonces, pareciera que esta congregación o este grupo estaba compuesto por muchas mujeres. Es la razón por la cual no tenían sinagoga, porque para que haya sinagoga por lo menos tendrían que haber 10 varones, según lo establecía la ley en ese tiempo. Y todo indica que aquí no parece tratarse de una reunión de judíos, sino de gentiles, porque dentro de ellos incluso estaba Cornelio. Y dentro de esas mujeres estaba allí alguien que se llamaba Lidia, que ella era adoradora de Dios, y ella estaba dentro de ese grupo. Como resultado, obviamente, de Pablo estando en ese lugar, allí se forma una iglesia, ¿no? Que luego Pablo va a escribir la carta a los filipenses. ¿Viene de dónde? De Filipos. Y es allí donde se reúne una congregación piadosa, adoradora. ¿En qué día? Día sábado. ¿Quién los enseñó? El apóstol Pablo. Entonces, no solamente los judíos guardaban el sábado, sino también los gentiles, los cristianos, aquellos que aceptaban la gracia de Jesús, la gracia que Pablo les predicaba, eran también allí. A ellos les decían que el sábado tendrían que guardar. Inclusive Pablo los enseñaba cómo guardar el día sábado, porque el sábado fue hecho, recordemos, no para el judío, sino para toda la humanidad. De eso encontramos las enseñanzas aquí en el Nuevo Testamento, como la Iglesia Apostólica y el apóstol de los gentiles instaba a todos a guardar el día sábado. Pastor, algunos dicen que el apóstol Pablo en sus enseñanzas, tomando algunos textos de la Biblia en sus escritos, dicen que él enseñaba de que el día sábado como día de adoración a Dios era algo opcional.
Queremos entender un poco más sobre este asunto e ir específicamente al libro de Romanos. Yo estoy con Biblia en mano. Toma tu Biblia tú también, que nos estás acompañando. El libro de Romanos, el capítulo 14, el versículo 1 en adelante. ¿Cómo podemos entender este contexto, estos versículos? Yo específicamente voy a leer los dos últimos versículos, o versículo 5 y versículo 6. Es bueno leer todo el capítulo, pero ¿por qué este es el punto controversial? Algunos acusan a Pablo y Pablo dice que ya no hay ley, no hay sábado, especialmente tocando el versículo 5 y 6. Uno da preferencia a un día más que a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día, lo observa en honor al Señor. El que come, come en honor al Señor, porque da gracias a Dios. El que no come en honor al Señor y da gracias a Dios. Entonces, aquí algunos toman el texto y dicen, aquí está lo que dice Pablo. Tú puedes adorar cualquier día porque finalmente tú eliges el día y lo haces en honor al Señor y listo. Nadie te puede juzgar porque cada uno elige el día. Espera un momento. El problema es cuando nosotros tocamos solamente el texto que queremos leer y no leemos todo el contexto. Algunas personas toman Romanos capítulo 14 para decir que el sábado es opcional. Tú puedes elegir el día de acuerdo a tu conciencia. Sin embargo, esa conclusión pues no tiene fundamento. En primer lugar, ¿qué cosa está abordando aquí el apóstol Pablo? Pablo está abordando un tema más amplio. Cuando vamos a Romanos capítulo 14, está hablando sobre las prácticas judías. Y Pablo, obviamente, aquí se está refiriendo a todas las leyes que los judíos habían colocado. Todas las leyes, no la ley de Dios específicamente, sino que ellos habían colocado. Entonces, él incluso dedica algunos versículos para hablar sobre los días y sobre los alimentos. Fíjate una cosa, en el contexto, 21 veces Pablo se refiere al alimento y 2 veces se refiere a día. Entonces, ¿cuál es el tema que está tocando Pablo? Alimentación. Y la pregunta es, ¿por qué coloca cada uno al eje el día si está tocando el tema de alimentación? Allí es el punto donde tenemos que analizar. Porque el tema que está tocando Pablo no es si guardar el sábado o no. El tema que está tocando Pablo es la alimentación. ¿Más de qué? Resulta que los judíos tenían ciertos días de ayuno. Y según la Didache, que es un documento muy antiguo, ellos dicen que los días de ayuno para los judíos pues eran los miércoles y los jueves en lugar de lunes. Y la mayoría obviamente a veces elegía un día para poder restringirse de alimento y entrar en comunión con Dios. ¿Qué cosa hacían los judíos? Los judíos obligaban a todo aquel que aceptaba a Cristo, aquellos judíos obviamente que habían aceptado a Jesús, y aquellos gentiles que aceptaban a Cristo, les obligaban a someterse bajo todas las ceremonias, incluyendo los ayunos que ellos tenían por costumbre. Entonces, para los ayunos, ellos tenían días específicos. Y Pablo, al hablar del alimento y de la abstención de alimento, dice, señores, ¿cuál es el problema? Cada uno elige el día que quiere ayunar. Por eso es que ahí Pablo coloca el día. Si uno elige tal día, lo hace para el Señor. Si otro elige tal día, lo hace para el Señor. Pero no está hablando del día sábado. Está hablando de los días donde los judíos tenían como costumbre practicar ayuno o comer ciertas comidas específicas de acuerdo a las fiestas que ellos tenían. Entonces, aquí no está hablando acerca del sábado semanal, sino de las costumbres que los judíos tenían sobre ciertos días de la semana. Eso es lo que está hablando en todo el contexto. Por eso es que el apóstol Santiago luego va a mencionar los mandamientos que siguen en vigencia. Cuando él dice cualquiera que guarde toda la ley y ofende en un punto se hace culpable de todos, haciendo referencia a Éxodo capítulo 20. Entonces, Romanos 14 no está contradiciendo a Santiago capítulo 2, versículo 10. Pablo no contradice a Santiago, porque la Biblia no es un libro de contradicción. La Biblia es un libro de continuación para entender el plan completo. Por eso necesitamos leer todo el contexto para poder entender. Si esto está claro, entonces no tocamos más al día sábado como discusión, sino los días de ayuno que los judíos habían puesto, y a eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 14.
Pastor, qué importante es realmente cuando leemos la Biblia tomar todo el contexto, analizar realmente cada uno de los versículos y ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Ahora, seguimos hablando sobre el apóstol Pablo. Muchos dicen, reitero, como mencionaba hace instantes nada más, de que Pablo se contradecía, de que él hablaba y deja en sus escritos de que está en contra de la observancia del día sábado como día de adoración a Dios. Se toman textos bíblicos también de forma aislada. Uno de ellos es el que se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 10. Pastor, ¿qué nos dice este versículo? Porque muchos dicen que aquí Pablo está hablando en contra de la observancia del día sábado. Es verdad, y allí dice en Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vuestro favor. Y uno dice, ¿para qué entonces guardar día? Bueno, vayamos al contexto. Una vez más, Pablo ahí está hablando en el libro de Gálatas capítulo 4, incluso hay un subtítulo en algunas versiones donde dice, las fiestas judaicas han caducado. Han terminado. ¿De qué está hablando de días, meses y años? Resulta que Galacia era una ciudad muy idólatra. Muchos de los que se convirtieron al cristianismo todavía traían parte de la idolatría de donde ellos habían sido esclavos antes de conocer a Jesús. Y ellos obviamente guardaban ciertos días, ciertas fechas que incluso estaban relacionados con la astrología. Muchos de ellos tenían que ver con estaciones, con las fuerzas naturales, con las estrellas, en fin. Pero ellos lo relacionaban más con las fiestas de los judíos. Entonces dice, en lugar de adorar a tal estrella, tal estación, tal fiesta, mejor sometamos estas fechas a lo que los judíos tienen. Y los judíos obviamente tenían fiestas específicas en el año. Entonces allí Pablo dice, ¿de qué sirve entonces de que yo haya trabajado tanto para ustedes si ustedes continúan guardando lo que yo les dije que no debían guardar? Y cuando habla de días, meses, está hablando justamente de días específicos, de festividades religiosas de los judíos, incluso de sábados ceremoniales y no del sábado semanal y los 10 mandamientos. En ese contexto tenemos que entender Gálatas capítulo 4, versículo 10. Estamos casi finalizando el tema del día de hoy. Pastor, le hacemos una última pregunta que incluso fuera de micrófono me llamó mucho la atención personalmente, ya que muchos dicen, ¿no?, que el apóstol Pablo dijo que el sábado fue abolido, que no estaba más vigente. Se toman de un versículo, especialmente aquel que está en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 16, que dice que los sábados fueron abolidos. Pero, pastor, ¿cómo los sábados, si sábado es singular, hay solo un día de reposo, es el séptimo día, cómo que existen otros sábados? Explíquenos un poco más sobre esto. Colosenses 2:16 es el único texto en las cartas de Pablo donde Pablo habla específicamente de sábados. Y mira, Colosenses 2:16 dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Y el versículo 17 dice, porque todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Aquí coloca sábados. Es importante que nosotros tengamos que hacer una distinción entre sábado y sábado. Para entender de qué sábado se está hablando, el versículo 17 es clave. El 17 dice, todo esto era sombra. Y cuando habla de sombra, nos hace referencia a todo el sistema ceremonial. ¿Por qué se mataban corderos? ¿Por qué las fiestas judaicas? Porque todo apuntaba a la realidad que era Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que habían 7 fiestas judías. Dentro de esas fiestas judías, no importaba el día que caía, habían apenas algunas fiestas que tenían días específicos, pero el resto, no importa el día que caía, lo llamaban Shabbat o reposo. A esos días de reposo se llamaban sábados ceremoniales por motivo de la fiesta específicamente. Entonces Pablo dice, todas aquellas lunas nuevas, ceremonias y sábados, ¿qué sábado está hablando? Sábado ceremonial, de sábado de las fiestas judaicas. Esos sábados, dice, eran sombra de Cristo, apuntaban a Cristo. Y ahora como Cristo vino, ya no es más necesario seguir practicando eso. Entonces, Colosenses 2:16 no se refiere al sábado semanal, sino se refiere a los sábados ceremoniales, a los días de reposo que tenían los judíos para poder también guardar, pero eso era apenas una
representación del ministerio de Jesús. Entonces, los textos en controversia que aparentemente aparecen en el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo en su contexto. Y así entenderemos que en ninguna parte ni Cristo, ni los apóstoles, ni Pablo cambiaron el día de reposo. Si esto no cambió, ¿cómo entonces fue cambiado de un día para otro? Eso hablaremos en nuestra próxima lección. Pero por hoy, que quede claro que la Biblia habla de un solo día de reposo, de Génesis hasta Apocalipsis, y es el séptimo día de la semana y es el sábado. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la fe nos torna obedientes. No te olvides, fe y gracia. La gracia es el regalo de Dios. La fe es la demostración, es la evidencia, es la obediencia a Dios en respuesta a la gracia que nos da. ¿Aceptas esta verdad en tu corazón? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y por dar respuestas a nuestras inquietudes. Ayúdanos a abrazar tu voluntad, no la nuestra. A hacer tu voluntad, no lo que queremos. Y ayúdanos a guardar el sábado bíblico como lo estableciste en tu palabra desde la creación. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con esta oración en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para juntos continuar entendiendo